En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Manuel, buenos días. Pues en Estados Unidos la situación se está complicando con la acción tomada por el presidente de Estados Unidos respecto a los aranceles que abrieron esta guerra comercial. Como se puede ver en estos momentos, Standard & Poor's, el mercado bursátil de Estados Unidos, está perdiendo 2.5%, Manuel, segundo día consecutivo de malas noticias macroeconómicas para los Estados Unidos, que se está encaminando a esta situación de recesión, aunque no lo quiera admitir el mandatario estadounidense. En el Congreso hay preocupación por lo que van a hacer los países, algunos que ya anunciaron las medidas contrarias de reciprocidad a lo que hizo el mandatario estadounidense. El día que él está celebrando la guerra comercial, el mundo entero le está respondiendo, como no esperaba la Casa Blanca, que se está complicando en el sentido de lo que va a ocurrir macroeconómicamente, Manuel, porque además el dólar estadounidense está perdiendo cotización en los mercados internacionales, amén de que la población estadounidense está ya de alguna manera preocupada por lo que puede ocurrir. Aunque no lo admita el propio mandatario, la percepción en la sociedad estadounidense es que ya no es el hombre que les va a traer la bonanza, es el presidente que les está complicando la vida, porque cada vez se pierde más valor en la cartera, y tú lo sabes bien, lo dijo Bill Clinton, es la economía, estúpido, lo que más le importa a la sociedad de los Estados Unidos. Políticamente les puedes pegar en lo que quieras, no toques su cartera, porque ahí la reacción es diferente. Y bueno, los inversionistas siguen teniendo precaución, y el mercado bursátil, que es el termómetro macroeconómico de los Estados Unidos, está poniendo ya el semáforo en luces rojas. Se viene la revisión del Producto Interno Bruto, se viene la revisión de la política monetaria, en donde está clarísima que la Reserva Federal, el Comité de Mercado Abierto, no va a hacer lo que quiere el presidente, bajar las tasas de interés. Y esta situación lo que está poniendo es que en la eventualidad de los próximos meses puede haber un ajuste, pero a la alza, Manuel, lo cual tendría un coletazo para la economía de nuestro país, ligadísima comercialmente, aún con los aranceles que le corresponden en materia automovilística y en materia metalúrgica. El 10% base que entra en vigor este 5 de abril para muchos países complicará la vida económicamente, Manuel. Tremendo. Ayer la presidenta Sheinbaum, cuando dio a conocer su Plan México, pues puso gráficas, lo puso ahora sí que pues en dibujitos, ¿no? Para que entendiéramos la dimensión de lo que son las exportaciones de México, lo que han sido en 2024, 83.1% de Estados Unidos, Jesús, y por parte de nuestras importaciones, el 40.1% también provienen de Estados Unidos y el 20% de China, así que los impactos se multiplicarían, Jesús. Sin duda, porque además no olvidemos que China, el arancel que le está poniendo Donald Trump es del 34%. Y la situación del intercambio comercial, aunque se vea a lo lejos, va a tener el golpeteo macroeconómicamente en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y de México. Ahora bien, hay que esperar a lo que diga la Unión Europea, cuando entren en vigor. Estamos hablando de una situación de 1 a 1, porque además también se viene el impacto que tendrá en Canadá esta situación, y ya lo vimos en el Congreso Federal, los republicanos ya están también molestos, porque ellos son quienes van a pagar las consecuencias electoralmente. A Trump le quedan prácticamente los 4 años de mandato, está desde el 20 de enero en la Casa Blanca, pero no hay que perder de vista lo que se viene en noviembre del próximo año, Manuel. Lo hemos estado diciendo en este programa desde que llegó con la idea de los aranceles. El gobierno mexicano me parece que tiene espacio para negociar. Vamos a ver si se puede doblegar en algún sentido las exportaciones mexicanas con esta excepción. Pero, insisto, Manuel,
creo que a Donald Trump se le ha olvidado atemporar el impacto que tendrá China, el gran coloso económico de Asia, que para algunos es la economía más grande del mundo. Veremos qué ocurre, sobre todo con el valor del dólar y lo que pase en Wall Street en los próximos días. Y sobre todo hoy, Jesús, que ya le puso el 34% a Estados Unidos de aranceles, por lo que a ver si Estados Unidos no le impone ahora de regreso el 70%, porque dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que iba a haber una reacción si alguien intentaba poner pues aranceles en represalia a los aranceles recíprocos. Así que esto se ve complicado, Jesús. Muy complicado, porque no creo que políticamente les va a redituar algo a la Casa Blanca. Imagínate, un arancel de 70%, como tú lo estás mencionando, implicaría de entrada que Wall Street se va a la bancarrota. No pueden perder tanto dinero, aun cuando Donald Trump diga que a él no le importa. Puede no importarle a él políticamente, pero el Partido Republicano le va a repercutir electoralmente. Los estadounidenses pueden estar endiosados con Donald Trump. Insisto, no les peguen en el bolsillo. Y lo vamos a ver en noviembre del próximo año, Manuel, si esta guerra comercial sigue como va. Pues Jesús Esquivel, ahí está el tema. Te agradezco mucho como siempre. Un abrazo hasta Washington. Buenos días. Gracias a Jesús Esquivel desde Washington, y me da mucho gusto mañana a Sofía Ramírez, que es la directora general de México ¿Cómo vamos? Y quien presenta todos los lunes los 5 datos económicos de la semana. Felicidades, Sofía, antes que nada por el aniversario de México ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Sofía Ramírez. Uy, no sé si la tenemos ahí o ya se cortó la comunicación. Estaba, me parece que telefónicamente, así que a ver si las comunicaciones nos permiten enlazar con Sofía. Sofía Ramírez, me dicen que se cortó. Bueno, vamos a intentar enlazar de nueva cuenta a Sofía Ramírez, porque le marcamos para hablar justamente del plan que presentó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y que pues implica 18 puntos muy amplios que dio a conocer sobre ampliar la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, acelerar los proyectos de obra pública, fortalecer el consumo y la producción de automóviles en nuestro país. En fin, Sofía Ramírez, ya te recuperamos. Buenos días. Ya regresé, perdón, Manuel, aquí el internet y la señal que de repente nos hacen pasar una mala jugada. Fíjate que tienes toda la razón, que hay como de chile, de mole y de manteca. O sea, creo que es indiscutible que tener un plan es buena noticia, y ya lo veíamos en la medición de enero, la confianza del clima de negocios que mide el Banco de México. Cuando tú revisas las cifras del cierre del año pasado, 8 de cada 10 consultados consideraban que en los próximos 6 meses iba a haber muy mal momento para invertir. En enero, con el anuncio del Plan México 1.0, para la medición de la confianza de los inversionistas, en febrero ya la diferencia era solo de 5 a 10, es decir, solo 5 estaban pesimistas de que el clima de negocios iba a empeorar. Entonces, sí es importante tener un plan, sin duda, pero me preocupan por lo menos 3 cosas. Primero que nada, cuando uno tiene estadísticas puede contar distintas historias, y a veces es la misma estadística y las historias son pues ligeramente opuestas. Entonces, la presidenta decía que teníamos un récord histórico. En la vida nunca se habían tenido 22.5 millones de empleos formales registrados ante el INSS, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que 2024 fue un año horrible en creación de empleo. Este récord histórico, pues solamente porque cada vez somos más y porque la economía crece poquito, pero crece. Entonces, no es que estemos teniendo un auge, un boom en términos de crecimiento de empleo, y por lo tanto, pues el consumo interno, el consumo doméstico, no está boyante. De hecho, con las cifras de febrero se ha ido contrayendo ligeramente. Entonces, cuando hablamos de crecimiento del consumo, pues ahí hay una acepción distinta en las cifras y la realidad. Punto número 2, habla de incremento en los programas sociales. ¿Qué estamos viendo con los datos de Hacienda que ocurre con el gasto público? En enero y febrero, pues vemos que ha habido recortes en salud, educación e incluso en transferencias de programas sociales. Cierto que no es un año electoral, cierto que
digamos, tal vez hay menos reclamo de programas sociales, puede ser, pero pues entre una creación de empleo más bien contenida y menos dinero para gastar, pues es una mala combinación para crecimiento económico. Y punto número 3, y ahí es donde creo que vale la pena entrarle un poquito a la materia, Manuel, es justamente los temas de economía, o sea, todo lo que tiene que ver con en qué nos vamos a enfocar para inversión, para atraer inversiones, o sea, de inversión pública, cómo vamos a hacer para atraer inversiones privadas. Y creo que fue un muy buen mensaje otra vez con un quórum de sector privado, de el gabinete y hasta de la autoridad monetaria. Eso es, digamos, un mensaje de robustez, de solidez. Y para efectos de competitividad, bueno, pues tenemos por un lado retos y por otro lado oportunidades. Creo que el primer y más importante reto es la certeza jurídica, un poder judicial que se va a cambiar de tajo, tal vez no al 100% en este verano, pero sí en gran medida, sin recursos adicionales como lo solicitó el INE, sin una prórroga en el tiempo para organizar la elección como lo solicitó el INE, y sobre todo con muchos niveles de juzgadoras y juzgadores cambiados al mismo tiempo, algunos a nivel local, otros a nivel federal, pero es demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, creo que ahí tenemos el principal reto. De eso no se habló en el plan de ayer, pero es justamente el gran faltante de cómo le vamos a hacer para dotar de certeza jurídica a las inversiones privadas si no tienes pues certeza en cómo van a estar configurados los tribunales y los juzgados, con qué nivel de profesionalización y demás en lo sucesivo. ¿Por qué es diferente a lo que teníamos antes? Bueno, pues porque si bien 30 años de carrera judicial profesionalizante no habían sido suficientes para disminuir los niveles de impunidad, pues sí habían sido suficientes para generar tribunales especializados en competencia económica, en competitividad, en telecomunicaciones, en todos estos rubros que realmente atraen la inversión y que pues producen crecimiento económico. 2 apuntes. El crecimiento económico no es porque sí, no es porque vivamos en una economía de capitalismo rampante, es porque del crecimiento económico viven las familias y del crecimiento económico vive el gobierno. 7 de cada 10 pesos del gobierno y 7 de cada 10 pesos de las familias vienen de cómo esté funcionando la economía, porque en el caso de las familias, 7 de cada 10 pesos son empleo, no son programas sociales, no son remesas, son empleo, ingresos del empleo. Y en el caso del gobierno, 7 de cada 10 pesos son impuestos. Entonces, en ambos casos necesitamos crecimiento económico y para que haya crecimiento económico necesitamos inversión. Hay que recordar que las inversiones son 1/4 parte de la economía, pero son este dinero que tiene el efecto multiplicador que tiene la inversión. Entonces, el plan hace bien en hablar de inversión privada, porque hay una necesidad de coinversión, porque la inversión pública pues apenas son 2-3% del PIB, mientras que la inversión privada pues es por arriba del 20-21% del PIB, es decir, 90% de la inversión en México es privada. Entonces, muy bien que se haya hablado de coinversión en concesiones aeroportuarias, de coinversión en términos de producción energética, de inversión privada en términos de trenes y minería. Creo que este fue un gran acierto, reconocer el papel del sector privado, la inversión privada en ese rubro. Creo que nos faltan otros rubros, como puede ser poner atención en 2 cosas que sí se mencionaron ayer: investigación y desarrollo. México es uno de esos países que no se explica uno por qué invierte tan poquito en investigación y desarrollo, alrededor de 0.3% del PIB, o sea, una bicoca. Pero estamos por debajo de países como Brasil, que invierte por arriba de 1% del PIB, o de Argentina, que en permanente crisis económica, pero invierten más en investigación y desarrollo. ¿Por qué es importante invertir en investigación y desarrollo? Porque la economía del siglo XXI vive de eso. Vive de productos de alta tecnología como semiconductores, celdas fotosensibles, todo lo que tiene que ver con industria aeroespacial, satélites, radares. Vaya, esa economía de la automatización, de la inteligencia artificial, de los robots, necesita justamente de investigación y desarrollo. Entonces, no es un plan de corto plazo, porque la investigación y desarrollo pues tiene réditos en un plazo relativamente largo. Pero el otro rubro que sí se menciona y que es muy importante para la competitividad es menores trámites. Aquí quiero destacar la labor de José Antonio Peña Merino, porque a nivel Ciudad de México hizo una buena gestión en la digitalización de los trámites
y pues esperamos que esa misma gestión se haga a nivel federal para que sea mucho más fácil abrir una empresa, pagar impuestos, revisar la nómina y que también las concesiones pues se otorguen en cuestión de meses, no de años, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos dos grandes aciertos. ¿Qué nos queda sobre la mesa? Energía y agua. En el caso de la energía, sí se mencionó el día de ayer, es uno de esos temas que no solamente afecta a propios, sino también extraños. Acuérdense que el lunes salió un documento del Departamento de Comercio en Estados Unidos sobre el cual, digamos, se elabora cada año una política comercial desde hace 40 años, y uno de los rubros que destaca este documento es la falta de reglas claras y certeza jurídica en materia energética. Entonces, yo creo que con las leyes secundarias que se acaban de aprobar hace algunas semanas y los reglamentos y las normas, digamos, más operativas, pues se irá generando mayor certeza en ese rubro. Y el otro es agua. En el plan de ayer se menciona una inversión en agua, pero cuando volteamos a ver el presupuesto asignado para este año en agua, pues es apenas del 10% del presupuesto de infraestructura prioritaria, de gasto prioritario en infraestructura. Esto es preocupante porque el agua es uno de esos rubros que se necesitan sí para las ciudades, sí para la industria y sí para el campo. Entonces hay un problema o un rezago en México de tecnificación del campo todavía. Necesitamos ser más eficientes en el uso de agua y digamos como el reciclaje de agua en la industria, pero sobre todo en las ciudades necesitamos invertir en que haya menos fuga y que el agua no solo sea un tubo que tengamos en casa, pero del cual no sale líquido. Entonces son estos los temas más importantes que identificamos del Plan México 2.0 presentado el día de ayer, Manuel. Sí, y pues hizo mucho énfasis en una serie de medidas que anunció, pues que tienen que ver con la simplificación de trámites administrativos para fortalecer la inversión para, pues dice, 50% menos trámites, requisitos y tiempo. El 21 de abril se anunció la ventanilla digital nacional de inversiones, un solo lugar para realizar los trámites de los 3 niveles de gobierno. También pues anuncia otra serie de simplificación de trámites, por ejemplo, ante la COFEPRIS, esto a través de un decreto el próximo 28 de abril, sustitución de permisos por avisos, autorización de protocolo de investigación en fase 3 y fase 4, sí que pues también anuncia una plataforma de simplificación de compras públicas, en fin, toda una serie, como dices, de elementos administrativos que buscan impulsar el que los inversores pues lleguen a nuestro país, o el inversor nacional pues se atreva, se anime a pues poner su dinero en el sector productivo, pero como bien dices, está ahí un tema jurídico sobre la certidumbre judicial, pues que ya veremos cómo se procesa de aquí al 1 de junio y sobre todo, lo más importante, a partir del 1 de junio y lo que derive de la elección judicial, Sofía. Totalmente. Me parece que los dos puntos que ahorita ya no abordamos un poco por el tiempo, pero vale la pena quedarnos la semillita para irlos platicando más adelante, Manuel, tiene que ver con una mención muy destacada que hizo la presidenta a incrementar el contenido el contenido nacional en lo que exportemos. Ya sea que exportemos a Estados Unidos o al mundo, hay que recordar que México tiene 14 tratados de comercio con 50 países del mundo, entonces este compromiso que hizo la presidenta ayer de comerciar más con quienes tenemos tratados, bueno, pues realmente es prácticamente una gran parte del mundo. Hay que recordar que no importa con quién comerciemos, necesitamos invertir en investigación y desarrollo, entre otras cosas, para que lo que produzcamos, no importa a quién se lo vendemos, si a nivel local o a un tercero en el mundo o en Estados Unidos, tenga pues este componente mexicano y entonces la riqueza, digamos, se quede en mayor medida en México. Entonces creo que eso es muy importante, eso no se logra en el corto plazo, esto es uno de esos rubros que te mencionaba yo al principio que toma 20, 30 años en poder tener rendimiento, y el otro es la inversión en el consumo interno, en la autosuficiencia. Me parece que es una palabra un poco bombástica, pero en generar lo que necesitamos para consumir aquí en mayor medida. No solamente estoy hablando de maíz y frijol, estoy hablando justamente de que hay un compromiso de que 65% de la compra pública
sea a empresas mexicanas, bueno, pues hay que meterle investigación y desarrollo, porque entre las cosas más caras es el pago de la nube, que los servidores están casi todos en Estados Unidos, hay unos en Brasil y demás, pero no en México. Estamos hablando de licencias de software, de toda esta economía digital. Entonces, por eso creo que regresar al tema de investigación y desarrollo, de inversión en esos rubros, pues va a tomar tiempo en tener algún tipo de beneficio claro, pero tiene que ser una carrera de resistencia. Necesitamos tener esta planificación, sector privado, sector público, certeza jurídica arropando toda esta relación en una trayectoria de 20, 30 años, y ojalá este plan o este planteamiento del Plan México pueda tener esa capacidad de unificar pues las alianzas entre inversión pública y privada, porque como ya le he mencionado al público de Aristegui Noticias, 90% de la inversión en México es inversión privada, y por lo tanto esa certeza jurídica para los inversionistas privados es muy importante, y la inversión pues es el motor del crecimiento y por lo tanto el motor del empleo de calidad y por lo tanto el motor del ingreso de las familias y del gasto de gobierno. Oye, y ya avisó que pues tiene un plan de mantener el aumento al salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas en 2030, y también pues que buscará mantener el famoso PASIC, este plan para pues mantener los precios de la canasta básica en pues niveles que faciliten su adquisición por parte de las y de los mexicanos, que son dos compromisos en los que los empresarios, la clase empresarial mexicana, pues tiene mucho que ver. Totalmente, pero hay que recordar, Manuel, que el salario mínimo traía un rezago histórico brutal, o sea, realmente estaba ahí de adorno y no estaba garantizando el ingreso a las familias. Yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos de la administración López Obrador, empezar a poner la necesidad de incrementos mucho más realistas en el salario mínimo. Sin embargo, hay que recordar dos cosas. Solamente el 45-46% de la población tiene un empleo formal, es decir, la otra mitad o más de la mitad no se va a ver beneficiado por incremento al salario mínimo, sobre todo en un contexto de no crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico, pues un poco sí, tal vez da igual, porque lo que hay es eso, crecimiento y mayor necesidad de producir cosas y de empleo de cualquier tipo y demás. Pero hay que recordar que si no aparejamos un incremento en la productividad, que estamos en el suelo, no importa cuántas horas trabajemos las y los mexicanos, somos muy improductivos por la falta de inversión, justamente, entre otras cosas en investigación y desarrollo, no solamente, pero pues hay un límite económico donde tú ya no puedes seguir subiendo por decreto o por acuerdo el salario mínimo sin que eso tenga un impacto en o menor generación de empleo, o tal vez un mercado negro donde le pagues menos a los empleados, o simplemente mayor informalidad. No hemos llegado necesariamente allí, pero parece que estamos acercándonos a ese punto, porque ya se acerca mucho el salario mínimo al salario promedio que se gana en México. Entonces, hay que considerar que si queremos seguir viendo incrementos en la calidad del empleo, vamos a necesitar apostarle al crecimiento económico. De otra manera, estas mejoras en la calidad de vida pues serán acotadas a quienes tienen algún tipo de empleo en la formalidad y no necesariamente en el resto de la economía. Y punto número 2, esto que mencionabas del PASIC, importantes compromisos que se hacen, pero al final del día, otra vez, en un mundo que va a estar más cerrado, pues lo más probable es que esto tenga un impacto negativo en los precios. Tan es así que aunque no se espera que haya un repunte en la inflación en México en este año, digamos, a pesar de los aranceles y demás, realmente el incremento inflacionario va a ser en Estados Unidos, pero pues cuando en Estados Unidos te empiezan a pagar más por un producto o están dispuestos a pagar más, pues eso eventualmente puede tener efectos inflacionarios, sobre todo si México le pone aranceles en respuesta, digamos, a algún tipo de arancel que nos haya puesto Estados Unidos. Yo no veo que ese vaya a ser el escenario en el corto plazo, más bien creo que la inflación en México va a estar relativamente baja, contenida. Tenemos expectativas de que, dado el decrecimiento o la ralentización económica, la inflación pues va a mantener su trayectoria alrededor de donde está ahorita, que es 3.7, 3.8% al cierre del año. Entonces, son varias capas de incertidumbre que se van acumulando. Es un momento pues complicado para la administración Sheinbaum,
pero también complicado para las familias. Yo les diría que es un buen momento para cuidar su empleo, es un buen momento para ahorrar, es un buen momento para pensar en quienes no han acabado algún grado de estudios lo terminen, porque sí, en México todavía la educación formal, sobre todo el término de primaria, secundaria, educación media superior, vaya, estos hitos que se van logrando son motores de movilidad social. Entonces, mucho que trabajar, mucho que pensar y sobre todo, pues apostarle a que esto es un maratón y no una carrera de 400 metros. Pues muchísimas gracias, Sofía Ramírez de México. ¿Cómo vamos? Te mando un abrazo y muchas felicidades. Ya no me escuchaste porque se cortó cuando enlazamos, pero por los 10 años de México, ¿cómo vamos? Gracias, Sofía. Gracias a ti, Aristegui Noticias, Manuel. Un abrazo. Y saludo esta mañana al maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Maestro, buenos días. Maestro Jaime Rivera, parece que hay ahí un fallo en la comunicación. Esta mañana los duendes, cómo nos están jugando malas pasadas. Consejero Jaime Rivera, ¿está usted en la línea o no lo tenemos? Bueno, si me dice producción, sí lo tenemos. Ahí está el consejero Jaime Rivera. Consejero, buenos días. Buenos días, Manuel. Me da mucho gusto saludarles y a su amplio auditorio. Estoy a sus órdenes. Gracias, consejero. Pues le hemos marcado porque sabemos que ayer, pues el INE, usted forma parte de la Comisión de Fiscalización, puso en marcha una auditoría especial en contra de los 6 partidos políticos nacionales, esto ante posibles omisiones e inconsistencias en el pago de más de 249 millones de pesos de impuestos. Hay irregularidades detectadas por la unidad desde hace una década. Háblenos un poco, pues, de esta auditoría que pusieron en marcha ayer. Y efectivamente, ha sido una práctica de prácticamente todos los partidos de no cumplir con regularidad la entrega, o que le llama entero, de los impuestos retenidos a los trabajadores y cualquier otra persona que tenga una relación en la que perciba salario o pagos, honorarios, por ejemplo. Esos impuestos sobre la renta que el partido como empleador retiene a los empleados, no siempre los ha entregado a la Secretaría de Hacienda. Y eso constituye una falta no solamente fiscal de sus obligaciones de pago de impuestos, y en este caso se trata de impuestos que estarían pagando los empleados o funcionarios de partidos, pero que el partido retiene y no entrega a la Secretaría de Hacienda. Pero aparte de ser una infracción de tipo fiscal, constituye constituye un ingreso indebido. Es como si los empleados de un partido le entregaran dinero, le aportaran dinero al partido, y eso está prohibido, tanto por las leyes fiscales como por las normas de fiscalización aplicadas por el INE. Esto ha ocurrido desde 2016, se advirtió que existía esta irregularidad, se han hecho una serie de requerimientos a los partidos, y en varias ocasiones, porque los partidos han alegado que no están muy claras las cuentas, se han hecho auditorías especiales. La más reciente tiene apenas un par de semanas. Bueno, se aprobó a principios de este año y se dieron se dio un plazo de 4 meses para concluir la aclaración de cualquier adeudo y saldos que tengan los partidos. Hay que decir que por varios años y hasta 2023 los adeudos de algunos partidos llegaron a ser muy altos,
ya por los procedimientos especiales y los requerimientos han ido regularizando y disminuyendo sus saldos. Pero hasta la fecha, y cuando se hizo la dictaminación de los informes anuales de gastos ordinarios, quedaban algunas dudas sobre cuáles eran los saldos precisos de cada uno de los partidos. Ya se está haciendo la auditoría especial, esta va a concluir a principios de julio y si quedan todavía adeudos de impuestos por parte de los partidos, esto será sancionado. Esto será sancionado porque además se considera, consejero, pues como una fuente de financiamiento ilícito o indebido. O sea que no es un asunto menor, porque se trataría en todo caso de pues el merecimiento de sanciones bastante severas. ¿Qué tipo de sanciones? Se le sanciona con el 150% del monto involucrado, de impuestos retenidos y no entregados al sistema de administración tributaria. Hay que decir que hace un par de años ya los adeudos de un partido llegaban a 150 millones. Han ido disminuyendo y actualmente estamos haciendo la compulsa de cada uno de los comprobantes de pagos que se han hecho al SAT para determinar si quedan adeudos todavía, estos serán sancionados. Y esto se aplica a todos los partidos, si bien los montos de cada uno son muy diferentes entre sí. ¿Tiene usted el desglose de lo que tienen hasta este momento identificados por partido político? No, en este momento ya no, y no sería prudente emitir las cifras, porque justamente estas están sujetas actualmente a una auditoría especial. Hay que decir que en los últimos meses los partidos que tenían adeudos más grandes han hecho pagos al SAT. Incluso se han presentado algunas constancias, algunas no muy precisas, y se ha solicitado por parte del INE al SAT información precisa con la comprobación documental de los pagos, y esto se compulsa con lo que los partidos declaran o los nuevos comprobantes que van presentando. De tal manera que esto se podrá establecer solo durante el mes de junio, y en julio, el 2 de julio, el INE, el Consejo General, estará dictaminando la situación fiscal de los partidos y en su caso aplicando las sanciones que corresponden. Habrá que esperar a que se termine de realizar esta auditoría, que se realice el dictamen, pues para conocer cuál es la situación actual en este rubro, principalmente, dice usted, identificado con la omisión del pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Así es. Las retenciones de los trabajadores. Pues muy interesante, consejero. Estaremos desde luego atentos a lo que se derive de esta auditoría. Pero bueno, la Comisión de Fiscalización tiene este año frente a sí retos muy importantes. Primero, la Unidad Técnica de Fiscalización, sin duda alguna, pero también la Comisión de Fiscalización del INE como un órgano superior integrado pues por las y los consejeros, presidido por la consejera Carla Humphrey, pues frente a este proceso electoral judicial que arrancó hace unos días, con cuyas campañas pues ya estamos viendo un poco de todo, de mole, de dulce, de chile y de manteca, como se suele decir. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta el INE con la fiscalización de lo que se gaste en estas campañas judiciales, hablando de que evidentemente pues se han fijado topes al gasto por cada candidatura, de que pues hay unas reglas muy claras, muy específicas sobre qué sí se vale, qué no se vale, y a veces pues en la misma práctica estas pueden ser difusas? Sí, hay que decir que las disposiciones de
relativas a los gastos que las aspirantes a cargos judiciales son muy restrictivas, pero tales más restrictivas que la normal de propaganda para partidos, lo cual también se entiende porque son de naturaleza diferentes, son candidaturas individuales, no agrupaciones políticas ni algo semejante. Pero tales restricciones están en la ley, y el INE ha emitido lineamientos para precisar, sin alterar, las restricciones que establece la ley, las adiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales aprobadas por el Congreso una vez que se aprobó la reforma constitucional sobre estas elecciones. Las restricciones son, por ejemplo, el tipo de gastos que pueden hacer. Tienen que ser gastos solamente de tipo propaganda, por ejemplo, en papel, contratación de edición y producción de mensajes por redes sociales, más gastos de viáticos que puedan tener y un pago de personal de apoyo muy limitado. Eso lo tienen que reportar todos los que estén compitiendo. Pero además hay restricciones muy claras respecto a las aportaciones que pueden recibir. No pueden recibir financiamiento público ni privado, ni en dinero ni en especie. Por lo tanto, pueden realizar su promoción personal como aspirantes a algún cargo de elección, en cargos judiciales, solamente de sus gastos personales con recursos propios o acaso algunos préstamos personales o tarjetas de crédito de tarjeta personal y que deben cumplir antes de que termine el proceso de fiscalización de estos gastos. Y esto es muy importante porque tal restricción de uso, la prohibición expresa de recibir financiamiento público o privado, esto significa que los aspirantes solo pueden hacerlo de su propio peculio. Pero además, esto se puede extender a que no se pueden utilizar recursos públicos para la promoción de las elecciones judiciales. De ahí que el Consejo General del INE haya establecido que la promoción de las elecciones judiciales es una atribución exclusiva del INE, porque así lo establece la LEGIP en su artículo 30 y porque hay en el artículo 506 una prohibición expresa a los entes públicos a promover estas elecciones. Por lo menos así lo dice la ley, no es que así lo quiera determinar el INE, sino que así lo establece la ley aprobada recientemente en esta materia. Y que además el INE va a tener que hacer para concluir, tendrá que hacer una fiscalización muy minuciosa para conocer los montos de gastos declarados y no declarados. Si hay evidencia de algún gasto y no se declara, este será sancionado. Pero además tendrá que cuidarse bien el origen de tales gastos que hagan los aspirantes. Es una tarea muy minuciosa que el INE despliega con verificaciones en actos en los que participen candidatos, monitoreos de redes sociales en radio y televisión, cuya promoción en esta está totalmente prohibida,
y tratando de identificar, por ejemplo, si hay viajes, tienen que reportarse todos los gastos de viáticos o gastos relativos directa o indirectamente con estas actividades. Le escucho ahora su pregunta. Bueno, les decía que claro, ya están pues los anuncios de recursos en contra de esta prohibición para los poderes públicos de poder promover no candidaturas, sino en general la prohibición de promover la elección judicial. Ahora me contesta de eso su opinión, pero tomo el balón el que usted estaba poniendo sobre la cancha en torno a la fiscalización de las redes sociales, de los viajes, en fin, todo lo que las candidaturas judiciales decidan hacer. Esta semana hablamos, consejero, con la maestra Andrea de Anda de Capiccia, que nos presentó, es una consultora pues que hace monitoreo de redes sociales, de la conversación pública, y nos presentó unas cifras sobre los primeros 2 días de las campañas judiciales y un gasto de 306,110 pesos. Y lo que más nos llamó la atención sobre el reporte que presentó Capiccia, esta consultora de su propio seguimiento, evidentemente el INE tendrá el suyo, era que pues los anuncios sin una clara identificación que habían sido pagados, pues están por el orden de los 150,000 pesos. Es decir, la mayor parte del gasto de estos 2 primeros días de las campañas judiciales no se sabía quién lo había ejercido. Después, los partidos de la oposición, 97,787, los medios de comunicación, 34,963, políticos de Morena y afiliados, 14,000 pesos, y los influencers, 9,000 pesos. Es decir, que alrededor del 43% de lo invertido en estos 2 días, pues se dio en outlets, como les llaman ellos, sin verificación 100% verificable. ¿Cómo le va a hacer el INE, consejero? El INE está monitoreando todas las publicaciones en redes sociales y en particular se verifica que estas publicaciones a las que tienen derecho los aspirantes a cargos judiciales no sean pautados o contratados con las empresas que difunden estas redes sociales, que a su vez alquilan espacios, ¿no? de difusión para multiplicar. La propaganda en redes sociales sí está permitida, pero esta tiene que ser orgánica, como se le llama. Es decir, no pautada bajo ningún pago. Esto se verificará. Las observaciones que hagan algunas otras organizaciones son legítimas, pero el INE se va a atener a las evidencias que vaya encontrando por sí mismas y acaso a verificar información que haya de otras fuentes, pero que tendrán que ser debidamente verificadas por el propio INE. Pero sí, está permitida la propaganda en redes sociales, pero está prohibida la contratación de difusión por estas redes sociales, lo que se llama pautado para la difusión y multiplicación y todos esos recursos que hay para llamar la atención para quienes, para otros fines comerciales o de otro tipo, puedan contratar con estas plataformas de difusión de difusión digital. Pero en este caso, la ley establece que tiene que ser orgánico. A ver, si yo tengo una cuenta en X y me pongo Manolito34 y desde esa cuenta yo digo, pues voy a apoyar a mi candidato favorito y le voy a meter unos 500 pesos a publicitar un tweet con las bondades de ese candidato o candidata a algún puesto de estas elecciones judiciales, pero claro, ¿cómo saben que Manolito34 es su servidor Manuel de Santiago y no cualquier otra persona? Hay un contacto con las redes sociales, con las empresas como X, como Meta, Meta que tiene Facebook, en fin, TikTok, para pues conocer
de dónde provienen esos recursos, consejero? Sí, y se pide información y el INE ya lleva años realizando esta verificación y en su caso requerimientos a las empresas difusoras de información digital y se les consulta, además tienen una obligación de responder, si tales mensajes en redes sociales de cualquier persona son pagados o son orgánicos en el ejercicio de la libertad que hoy todo el mundo tiene para utilizar esos medios digitales de comunicación. Sí, eso se verifica y las empresas no responden. Pues sí, porque eso sale de alguna cuenta de banco, de algún servicio como no sé si se pueda PayPal o alguno de estos pagos, no sé cómo sea el pago de los pautados de todas las redes sociales, qué mecanismos utilicen para los pautados, pero sin duda alguna estos 2 primeros días el estudio de Capiccia pues nos empieza a poner sobre la pista de lo que pudiera ser posteriormente pues un financiamiento difuso. Usted dice el INE está sobre la pista, la Unidad Técnica de Fiscalización está recabando la información y en su momento pues cuando ya se presente el dictamen, cuando se apruebe por parte de la comisión, pase al Consejo General, pues veremos a quienes se sanciona o no se sanciona, porque hay que recordar que pues las personas que están compitiendo para esta elección judicial pues podrían tener fuertes sanciones, incluso el retiro de la candidatura, ¿no, consejero? Si es que incurren en financiamiento ilícito, como en el caso de una persona que concurre a unas elecciones por un partido político, ¿no? Sí, las sanciones pueden ir desde una amonestación, una sanción económica y hasta la cancelación del registro. Y respecto a redes sociales hay que decir que el INE también verifica si los mensajes que se difunden por estas plataformas digitales tienen un trabajo y costo de edición y producción profesional. Sí está permitido que alguien produzca un video de promoción hecho por algún profesional, pero este gasto también tiene que ser declarado. Lo que no está permitido es contratar la difusión con las plataformas de comunicación digital. Y sí, ahora, ahí tendrán que ser muy cuidadosos todos los aspirantes para reportar todos sus gastos, comprobarlos debidamente, y el INE verificará que están dentro de lo permitido. Ahora, pasando al tema de lo que el Poder Legislativo y el Ejecutivo están planteando respecto de la promoción de la elección en sí, no de candidaturas específicas particulares. Usted dice hay una limitación legal, tanto el Ejecutivo como el Legislativo pues han anunciado sendos recursos para controvertir esta decisión en el entendido pues de que una elección judicial que cuenta con este presupuesto que le dieron los legisladores, pues no tiene o debe o merece pues ser difundida de una manera más amplia y pues la del INE con el presupuesto que le dieron los legisladores al INE pues no alcanza mucho. Dicen en esta argumentación quienes defienden que el Ejecutivo, el Legislativo pues pueda de alguna forma participar en esta difusión, además como una promoción del ejercicio de un derecho como es el derecho a votar. Consejero, ¿qué opinión tiene usted de esto? El INE se ha ceñido a lo establecido en la ley. El artículo 506 de la LEGIPE, recientemente agregado a esta ley para efectos de las elecciones judiciales, establece que no solo la prohibición a los partidos políticos y servidores públicos a realizar cualquier tipo de proselitismo, también dice en el mismo artículo 506 lo siguiente: queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial.
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. Es decir, aquí se refiere a no dice elección, digamos, promoción de determinadas candidaturas, que eso estaría prohibido, obviamente, pero también lo dice propaganda relacionada con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial. Y el artículo 134 al que se invoca establece que todos los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, que no pueden intervenir en la competencia política de ninguna forma, pero además que los tienen que destinar, eventualmente el ejercicio de algún gasto público, solo a los fines para los que están expresamente facultados. Y esto, por lo menos en la ley que se aprobó en los últimos meses del año 2024, no se prevé que los poderes del Estado puedan hacer promoción de estas elecciones judiciales. En cambio, sí se faculta al INE para hacerlo. El INE ha sugerido, incluso en diálogo directo con el gobierno federal, que efectivamente el tiempo disponible para promover estas elecciones judiciales puede ser insuficiente dada la enorme cantidad de candidaturas que hay. El INE le ha sugerido al gobierno federal que si le puede ceder al INE parte de sus tiempos oficiales con los que el gobierno, conforme a la ley, realiza difusión. Ya en periodo de elección no puede ser ningún tipo de propaganda, salvo las excepciones de salud, educación y protección civil. Pero si el gobierno dispone de tiempos oficiales que no está utilizando o que no puede utilizar para fines de propaganda gubernamental, podría cederlos al INE, y con esto el INE, en el ejercicio de sus atribuciones, aumentaría los tiempos disponibles para esta promoción. Porque el INE sí que puede celebrar convenios. Ahora, ustedes tienen una plataforma que se llama Conóceles, donde se puede conocer pues justamente a quienes están contendiendo para estas elecciones judiciales. ¿Qué tal va esa plataforma? ¿Están entrando o no están entrando? Lo primero es que candidatas y candidatos a cargos de elección judicial han cumplido en una altísima proporción. Podría decir que más que los propios partidos en elecciones que a esto les correspondan. Esta es una buena noticia, y también es explicable porque tales aspirantes disponen esto es de los pocos recursos de que disponen para difundir sus características, su trayectoria y sus ideas sin costo alguno. Y es una plataforma que el INE ha aprobado desde hace varios años para los partidos y que ha dado muy buenos resultados. En este momento han sido utilizados por los aspirantes para cumplir ese derecho y esa obligación de difundir quiénes son. Y las consultas están creciendo por parte de las personas interesadas, y seguramente en la medida en que se desplieguen más las campañas de proselitismo de los propios candidatos, estas consultas aumentarán y todas las personas interesadas podrán disponer de información para ejercer su voto de manera más informada y consciente. Pues, consejero Jaime Rivera, le agradezco mucho su presencia esta mañana y seguiremos conversando si nos lo permite. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad de dirigirnos, que el INE se pueda dirigir a su audiencia. El INE tiene una enorme responsabilidad y le está cumpliendo con los recursos que tiene a su alcance. Gracias, maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE.
9 de la mañana con 19 minutos. Estamos de regreso esta mañana en Aristegui en vivo y me da mucho gusto saludar esta mañana a Adrián López, el director del Grupo Noroeste. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, gusto en saludarte, gusto en saludar a tu auditorio como siempre. Adrián, pues hace unos meses hablamos tú y yo en este espacio de noticias, pues tras la captura y el envío a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, pues de las implicaciones, hablamos del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de unos asesinatos de los que se informaron justamente a mediados de agosto del año pasado, en el marco, pues digamos, de los primeros enfrentamientos, Adrián, que tuvimos noticia después de que fuera El Mayo enviado a los Estados Unidos y en donde se reportó la muerte, el asesinato de Martín García Corrales, quien era buscado por el gobierno estadounidense por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa. También en su momento se dijo que una de las personas asesinadas junto con Martín García Corrales había sido su hermano Leobardo. Después se desmintió. Finalmente, Leobardo García Corrales pues también tenía una ficha de búsqueda por parte de la DEA. Y ayer se reportó precisamente, Adrián, la detención de Leobardo García Corrales, este colaborador del cártel de Sinaloa, de acuerdo con las autoridades, quien pues es buscado por la DEA. Hay una importante recompensa por este personaje. Arrójanos un poco de luz porque se trata de una familia importante, Adrián, y que ha jugado su papel en Sinaloa, los hermanos García Corrales. Adrián. Sí, en efecto, Manuel, Leobardo es hermano de José Ricardo García Corrales y Martín García Corrales, que fueron dos de las personas asesinadas a mediados de agosto del año pasado, justo precisamente en el contexto tras la captura de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán en Estados Unidos, que sumió a Sinaloa pues en una calma muy tensa. Todavía no se detonaba, hay que recordar esto, pues la guerra como la conocemos ahora, que empieza hasta el 9 de septiembre, y este par de hermanos, pues uno de ellos con ficha, que es el caso de Martín, pues hacían parte, digamos, de una familia muy poderosa en la zona de Lota, que es un municipio que está en el sur del estado, y que son hermanos también de Sonia Estela García Corrales, que es la líder o la lideresa del partido sinaloense, este partido fundado por Héctor Melesio Cuen, que ya había muerto en agosto del año pasado y que pues era el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y a través de este partido pues había construido buena parte de su fortaleza política. El Leobas, como se le conoce a Leobardo, o Leo, que son los dos alias que tienes, también tenía una ficha y se asumía pues como un liderazgo más poderoso de esta familia, quien había logrado evadir la justicia hasta el día de ayer, que es capturado pues curiosamente en la Ciudad de México. Otra cosa que sucede, y creo que es importante señalarla, es que en el marco de la guerra, cuando empieza, digamos, la disputa ya a partir de septiembre, propiedades de esta familia fueron vandalizadas en las comunidades de Lota y hasta donde sabemos, buena parte de esta familia fue desplazada. O sea, tuvieron que salir de esas comunidades, al parecer con apoyo también de las autoridades, pues para garantizarle su integridad, hacia otros lugares fuera de Sinaloa o incluso fuera del país. Entonces sí, una familia relevante, una familia pues que digamos representa este cruce entre pues la política y el crimen organizado, que pues es tristemente una realidad en este país, ¿no? Y además sí, llamó la atención muchísimo el asesinato de Mateo García Corrales, porque fue de los primeros después de la captura. No se había, bien señalas, desatado toda esta ola de violencia y las condiciones con huellas de tortura, en fin, en que fueron localizados en una carretera, pues desde luego hicieron incluso pues que las autoridades dieran a conocer este hecho, pues como un hecho que en un principio pues no se quiso o no se intentó vincular a este enfrentamiento, a esta guerra desatada entre la chapiza y la malliza. ¿De qué lado se ubicaba Leobardo García Corrales? Porque se le señala como colaborador tanto de Joaquín El Chapo Guzmán como de Ismael El Mayo Zambada.
Fíjate que es una pregunta que todos nos hacemos porque no está tan claro por el tipo, digamos, de mensajes que ha habido alrededor. Normalmente nos enteramos los medios acá cuando alguien es asesinado, cuando alguien es privado de la libertad, pues suele haber cartulinas con mensajes firmadas por una facción o la otra, pues acusando a la víctima o dejando amenazas. Hoy, por ejemplo, en la mañana, pues apareció una amenaza en una manta ahí por la avenida Álvaro Obregón en Culiacán, y pues suele ser bastante claro. En este caso no lo tenemos tan claro. Lo que sabemos es que al parecer pues esta familia llevaba ya mucho tiempo, era una familia poderosa en esa zona, y parecería que tenían como una cierta independencia. Muy probablemente también lo que sucede, como sucede ya con muchas de estas células o clanes familiares, pues es que operan con una cierta independencia, ¿no? Tendemos a pensar, Manuel, que el cártel de Sinaloa es una estructura piramidal, hiperjerárquica, donde hay un solo jefe que controla y ve todo, y la realidad ha enseñado que no es así, ¿no? Sino que el crimen organizado moderno, en la medida en que ha dejado de ser solo narcotráfico y ha diversificado a muchos otros negocios legales e ilegales, pues se compone como de clanes que cooperan o compiten entre sí dependiendo de las necesidades, las rutas, los momentos, el tipo de negocio, etcétera, y eso les da muchísima flexibilidad y por eso también es tan difícil combatirlos, ¿no? Por eso la lógica, digamos, de cortar cabezas o de tener objetivos prioritarios a la larga, lo que hemos sabido pues es que no termina por resolver el problema del crimen organizado, sino lo que hay que hacer es desmantelar células completas pues para generar un impacto más importante tanto en la parte económica de la organización criminal como en la parte de el tráfico de drogas, que es en este caso pues el más relevante. Estas personas, los García Corrales, estaban acusados por el gobierno norteamericano pues de tráfico de estupefacientes hacia ese país, y hay que recordar que ahorita la gran presión del gobierno norteamericano está en ese tráfico, específicamente en el caso del fentanilo, ¿no? Sí, justo llama mucho la atención efectivamente el marco en el que se da esta detención, porque precisamente uno de los señalamientos de las acusaciones en torno a los hermanos García Corrales pues tiene que ver precisamente con el tráfico de drogas, el trasiego de fentanilo. Ahora, esta detención evidentemente es pues muy relevante y coloca las cosas en un panorama, si cabe, aún más complejo para el estado de Sinaloa, Adrián. Sí, sin duda es una de las detenciones más relevantes que hemos visto en el marco de esta guerra. Me atrevería a decir que salvo la de José Ángel Canovio, el famoso güerito Canovio, y el 200 en Culiacán, o la de el chavo Félix, yerno del Mayo Zambada, también en Culiacán, en la zona de Quilá, lo que sabemos es pues que este era uno de los objetivos prioritarios en la lista del gobierno norteamericano, con acusaciones muy serias y con una recompensa importante. Entonces yo creo que sí, digamos, estaría en el top 5 de estas capturas relevantes en el marco de la guerra, y que pues van a generar algún tipo de digamos de dividendo en materia de credibilidad para las autoridades. Llama la atención también que haya sido capturado en la Ciudad de México, lo cual te dice pues que la inteligencia que se está haciendo ahorita en contra de las facciones del cártel de Sinaloa que se están haciendo la guerra o que son parte o han sido parte de esta organización, pues se está haciendo a nivel nacional, no solamente acá en Sinaloa, ¿no? Que sabemos que el operativo militar pues es muy abrumador. Hablamos de entre 12 y 13 mil efectivos permanentes del Ejército, de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército, la misma Marina, y últimamente lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 semanas es una intensificación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, de la que comanda Omar García Harfuch. Los vemos en retenes, los vemos en convoyes, los vemos haciendo trabajo de campo, y a eso no los veíamos tanto al principio, ¿no? Hay que decir que prácticamente toda la contención que se ha hecho de esta ola de violencia en Sinaloa la está haciendo el gobierno federal, en coordinación con el gobierno estatal, pero la verdad es que el gobierno estatal no tiene capacidades policiales para hacerle frente a eso. El último estado de fuerza reportado por el gobierno del estado, por la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal, es de menos de 2,000 policías estatales, y te estoy hablando que tenemos más de 12,000 militares en el estado. Entonces estamos hablando de 6 veces más, y creo que eso es importante porque también señala pues cómo estamos a merced de emergencias de estas olas de violencia sin tener capacidades institucionales importantes y reales para hacerles frente cuando emergen, ¿no?
Sí, efectivamente, hay todo un tema sobre la información, sobre los cruces informativos. Te iba a preguntar, Adrián, en torno pues al pedido que existe de extradición por parte del gobierno estadounidense. Es previsible, entiendo, que este hombre, Leobardo García Corrales, pues sea enviado a los Estados Unidos como parte de esta colaboración que se está dando en el marco pues de estas requisitos que ha puesto, o estas amenazas arancelarias, en fin, toda esta presión que está poniendo el gobierno de Donald Trump a México en el caso del trasiego de drogas y particularmente del fentanilo. Sí, bueno, yo creo que eso ya cambió, ¿no? O sea, la llegada de a la presidencia de Donald Trump cambió por mucho el estado de cosas que había en esta relación bilateral, que hay que decirlo, cuando llega Trump estaba prácticamente rota precisamente por la falta de información del gobierno norteamericano hacia el gobierno mexicano el respecto del famoso día D, ¿no? Del 25 de julio, donde todavía no tenemos claro, y creo que nunca lo vamos a tener claro, a menos que eso emerge en algún juicio, pues cómo participaron las autoridades norteamericanas que han negado haber coordinado eso en la captura del Mayo Zambada, y que fue lo que, digamos, la afrenta que provocó, aunque un mes y medio después, pues esta guerra que estamos viviendo en Sinaloa, que ha dejado miles de víctimas. Estamos hablando de más de 1,000 homicidios, de más de 1,200 personas desaparecidas, hay más de 1,000 detenidos, hay 69 personas abatidas, van 4,000 carros robados, van 1,200 comercios robados. O sea, hay una explosión de violencias en Sinaloa en el marco de esta disputa. No es que todas las violencias sean por eso, pero bueno, a río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescadores, y hay quien aprovecha, pues digamos, la disputa pues para ejercer otro tipo de violencias también, o delinquir apostándole a la impunidad, ¿no? Pues yo sí creo que esas condiciones cambiaron. Donald Trump aprieta con la amenaza arancelaria, y bueno, lo que sí hemos visto y es muy notorio es el cambio en la estrategia de aseguramiento, localización y decomisos en materia de laboratorios, cocinas clandestinas, como se les llama, y cargamentos de drogas mayoritariamente sintéticas. O sea, en estos últimos meses, de mediados de febrero a finales de marzo, van más de 350 laboratorios o cocinas, como los llamamos laboratorios, pero la verdad es que la mayor parte son como cocinas clandestinas, salvo algunos que sí tienen una instalación más industrial, decomisados o asegurados por las fuerzas federales en Sinaloa. La mayor parte de estos están ubicados en Culiacán, luego le sigue Cozalá, luego en Lota, incluso en Abolato, pero mayoritariamente es Culiacán. Y pues eso te habla de que esa embestida no la habíamos visto. O sea, hay una clara estrategia allí para minar las finanzas, para complicar el negocio de las facciones que se están haciendo la guerra, pues porque ahorita el dinero que eso genera, pues una parte seguro va para financiar las violencias, ¿no?, que se ejercen. Pues Adrián López, te agradezco mucho como siempre la posibilidad de conversar y seguimos en comunicación. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día, Manuel. Igualmente, Adrián López, el director del Grupo Noroeste.